Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, no sé en qué horario nos están viendo. Mi nombre es Rodrigo Chandía, soy el kinesiólogo operador en Clínica Nueva Vita y estoy junto acá con Marian Dávila, quien nos va a acompañar y va a dar una pequeña presentación de sí misma. Hola, buenas tardes, buenos días a todos. Sí, mi nombre es Marian Dávila, yo soy psicóloga clínica, trabajo hace más de 20 años en neurociencia aplicada al trauma, así que estoy junto con Rodrigo acá buscando abrir algunos temas. Exacto, nosotros trabajamos en Clínica Nueva Vita, bueno, Marian también trabaja en otras partes. Sí, bueno, tengo mi consulta personal y desarrollo actividades docentes o también investigación y también trabajo para el Instituto de Neurociencias para la Felicidad, que soy la directora. Entonces, como le mencionábamos, también ambos trabajamos, compartimos espacio en Clínica Nueva Vita, en donde nos especializamos en el tratamiento de neuroestimulación transcranial magnética, donde justamente hoy nos interesa mucho hablar de un tema que es bastante poco tocado, se trabaja muy poco en términos de lo que es el día a día, por así decirlo, y es la depresión postparto. Sí. Interesante para nosotros poder llevar a las personas el conocimiento simple, como fácil, para poder entender lo que es la depresión postparto un poco, entender cómo afecta a la mamá y también al bebé en el largo plazo también. Entonces la resonancia magnética transcraneal sería, siempre le voy a dar vuelta, lo siento, soy disléxica. Suele pasar porque también es un tratamiento un poco conocido hoy en día en Chile. Entonces, para eso a nosotros nos importa entender un poco los mecanismos de cómo funciona, cómo afecta, pero sobre todo lo que uno ve en el día a día con los pacientes que tienen este diagnóstico. Sí, es interesante porque investigando un poco, ¿no? Que tratamos de tener una intervención siempre asistida, ¿no? Un neurocientífico que está a cargo de la clínica, ¿no? Y el estudio personal que tenemos y el trabajo en equipo que realizamos con los pacientes, lo que buscamos es como tratar de acercar las posibilidades de mejora o de recuperación de este tipo de trastornos del ánimo que son bastante más frecuentes, lamentablemente, y que muchas veces cuesta detectarlo, ¿no? Porque son multifocales. El tratamiento que hacemos en la Clínica Nueva Vita, dijéramos, permite que la persona pueda en un bastante porcentaje tener mejoras significativas que van haciendo que este periodo doloroso, de mucha culpa, también de mucho rechazo a veces a la misma situación de tener un bebé recién nacido que además es muy demandante, ¿no? Haga que mucha de nuestra condición como de la maternidad sea reducida. Claro, ahí por ejemplo partamos un poquito entendiendo que el concepto de lo que es la depresión postparto no parte en el postparto, o sea, no parte cuando el bebé nace, sino que tiene algunos indicios de que puede comenzar antes, en el puerperio, si no mal recuerdo la palabra. Cierto. Sí, o sea, en realidad nosotros tenemos factores genéticos, tenemos factores epigenéticos, o sea, que podemos heredar cosas o hay cosas del ambiente que nos podrían afectar, violencia intrafamiliar, problemas de recursos, haber tenido depresiones anteriores, por ejemplo, pero también tenemos mucha diferenciación en momentos de marcadores biológicos que tienen que ver con las hormonas, por ejemplo, que cambian, es muy complicado el sistema, pero muchas veces hay mucho cambio brusco en las hormonas, sobre todo la captación de serotonina y el cortisol, entonces se producen ciertas inflamaciones y se producen ciertas desregulaciones que al final, a la suma de todos estos procesos, hacen que no haya una relación con el bebé, porque estoy yo colapsada en la depresión y entonces no estoy pudiendo funcionar con las necesidades tanto de darle pecho al bebé, por ejemplo, o de estar atento a sus señales de necesidad, de poder tener cubiertas sus necesidades, y entonces en verdad es un drama, es tremendamente difícil. Claro, y ahí lo que podemos observar también es, por ejemplo, aumento del llanto, por ejemplo, por parte de la madre, una sensación de angustia constante, una sensación de que, por favor que no se malinterprete porque hay que hablar las cosas como son, pero también puede ser un tema de, no sé si odio o rechazo hacia el bebé como tal, lo cual no solamente afecta directamente a la madre y a su alrededor, sino que también al bebé. Sí, o sea, en realidad, al menos en la depresión postparto sí vamos a ver
una desconexión entre la mamá y el bebé, ¿no? Que podría, como dices tú, tener muchas maneras de afectar a la mamá. En el psicoanálisis se le llama la madre muerta. Es como que hay algo que está no vivo ahí en esa relación, donde la estructura del apego, dijéramos, probablemente no pueda funcionar. Entonces, además, estamos viendo una situación compleja de no tener ánimo para nada, no querer ver la guagua, no querer sentir ese estímulo, porque el cuerpo está desorganizado biológicamente, no solamente psicológicamente, sino que biológicamente. Psicológicamente podría ser cuando las personas han vivido traumas infantiles, ¿no? Traumas del desarrollo, o podrían haber vivido una situación traumática, por ejemplo, un embarazo no deseado. Muy común, común, o ya otros tipos de embarazo, más complejidad, ¿no? Pero en general, por ejemplo, un embarazo no deseado, un embarazo de alta complejidad, un embarazo donde la pareja se ha separado, un embarazo donde hay hijos que necesitan otro apoyo y no hay como capacidad de... Claro. También es la capacidad de la madre, del cuidado, ¿no? O el hecho también de cuando hay un diagnóstico prenatal en ese ámbito. Claro, puede haber un diagnóstico prenatal también, y puede que la mamá venga con alguna depresión ya de base, y que tenga esta predisposición a generar estas depresiones. Claro, entonces no solamente hablamos de que la afectación que genera esta depresión hacia la madre, sino también en la conexión con el bebé y en lo que conlleva después el desarrollo y neurodesarrollo mismo del bebé a futuro. Claro, por eso es tan importante este tema, porque, o sea, tanto a nivel preventivo, sería muy bueno que uno pudiera prevenir estas cosas, ¿no? Pero como es muy difícil de clasificar la depresión posparto, y no es algo que te dura un mes, o sea, como que puede estar un mes, un año y medio, por ejemplo. O sea, puede ser importante, significativo, si no es tratado o diagnosticado. Entonces, imagínate a alguien en una situación de depresión profunda, un año y medio, a cargo de un infante, de un bebé. Obviamente que el bebé tiene mecanismos biológicos para pedir atención, para pedir ayuda y cuidados. Entonces lo que va a pasar ahí es que se va a generar un problema también en el bebé de falta de apego, falta de contención y falta de regulación. Entonces como que además los bebés se desregulan cuando la mamá está desregulada, entonces se pone más difícil porque aún más el bebé está exigiendo atención. Por eso es tan importante detectarlo a tiempo para poder buscar asistencia a un cuidador secundario, dar apoyo farmacológico. Probablemente si la depresión es muy grave hay que suspender la lactancia porque probablemente hay que darle fármaco a la mamá, no es tan fácil. Claro. Y por eso es que nosotros pensamos que la técnica, acá el trabajo que hacemos en Novavita es importante porque la estimulación magnética provoca y permite muchas veces que no haya necesariamente que medicar o la medicación sea mucho menor. Yo creo que esa es una de las ventajas más importantes de este tratamiento, mucho menor al momento del cuidado de la madre y del bebé. Claro, porque una de las respuestas que le podemos decir fisiológicas al tratamiento es que la activación por medio de los pulsos magnéticos, esto es un poco técnico, permite que haya mayor irrigación sanguínea a las zonas de estimulación, lo cual a través del consumo de medicamentos, por ejemplo, tú estás tomando un X medicamento en 4 miligramos, y logramos que al haber mayor irrigación sanguínea haya mayor biodisponibilidad del medicamento, llegue y sea más efectivo el medicamento como tal, y en vez de estar tomando 4 logres tomar 2. Entonces ahí es donde ocurre la baja de dosis, lo cual permite que la madre pueda mantener el tema de la lactancia en el caso del bebé, y con ello le permita reintegrar este tema del apego, que como bien sabemos hoy en día es muy importante para el desarrollo del niño, pero también para la conexión con la madre, no solamente en términos cuando el niño es pequeño bebé, sino que el desarrollo completo del infante. Sí, también se ha observado en este tipo de estimulación que se puede trabajar en dosis más pequeñas de antidepresivos, no pasarían a la leche materna, entonces la mamá no tendría que suspender la lactancia. Eso también es harto importante.
también la remisión de lo depresivo en relación a la situación de la madre para que pueda atender a este bebé, ¿no? Que necesita tanto. Sí, donde podemos trabajar los síntomas de depresión, de angustia, los síntomas también de ansiedad que genera todo esto, porque se exacerba todo en un estado hormonal también, que es bastante sensible, donde también es importante mencionar de que el tratamiento como tal no tiene una incidencia directa en el área hormonal, pero sí en los efectos que generan estos cambios hormonales, que pueden ser una baja... Muy importante, la oxitocina, la serotonina, vamos a ver que vamos a tener problemas de cortisol, vamos a tener problemas de regulación del ánimo, porque el mismo cortisol es un disparador que genera además inflamación y puede generar baja defensa, o sea, es como mecanismos desregulados, y a la base igual está esta sensación de la mamá de la culpa, que cómo es posible que no esté funcionando, ¿no? Que se está esperando, hay una expectativa sobre la madre y sus cuidados. Exacto. Y eso es muy doloroso. Entonces, además, como dices tú, genera mucha angustia, mucha culpa, mucha pena y mucha frustración. Y ahí es donde entran siempre el hecho de estar buscando alternativas, en donde la neuroestimulación suele ser lo más, suena extraño decirlo, pero lo más inocuo en términos generales, porque ayuda en caso de personas que no quieran tomar medicamentos, personas que no puedan tomar medicamentos o que estén tomando medicamentos, pero también busque una regulación de las dosis. Esto es transversal a todos los pacientes que atendemos, pero nos interesa mucho hablar de este tema, porque la verdad no se habla mucho de la depresión postparto como tal. No, porque en realidad es como mal vista socialmente, que nadie quiere, que nadie sepa, ojalá uno no se enterara que el otro tiene depresión postparto. La vergüenza. Es una tristeza, es una situación muy encubierta, pero la verdad es que una depresión postparto, alteraciones del sueño, por ejemplo, ya tienes un tema de un bebé que puede ser que no te deje dormir, pero además la depresión postparto te va a provocar alteraciones del sueño también. Exacto. Te va a provocar fatiga. Y entonces, o sea, como es de verdad, es como un tipo de depresión muy complejo, que no es solamente que no tengo ánimo, que me siento triste, no, ni que estoy como agotada, es agotamiento, es falta de sueño, es regulación hormonal, es, dijéramos, baja defensa, es muy complejo. Entonces, en realidad, acá, por lo menos con la estimulación, uno empieza a dormir mejor, hay más regulación de la ansiedad, de la preocupación, va pudiendo este cerebro como... porque es la estimulación, lo interesante es que las áreas cerebrales que nosotros tenemos o hiperactivadas o hipoactivadas, los estudios nos van señalando y los protocolos nos van diciendo que se necesita estimular aquello que está hipo o aquello que está hiper, para que el cerebro en su neuroplasticidad logre compensar este cerebro y lo saque del shock de la depresión, ¿ya? La verdad es que son bastante significativos la mejora en torno a la madre, pero en torno al bebé también, porque al final un bebé con mal apego, un apego ansioso, un apego evitativo, la falta de que la madre se aproxima, la falta de poder ser contenido por la madre, genera vacíos en la vida de ese bebé, por decirlo de alguna manera, que después se van a replicar a lo largo de la vida. Nosotros tenemos esta memoria, dijéramos, inevitable, nuestra memoria sensorimotora, nuestra capacidad de recordar cosas traumáticas, entonces va a quedar eso incorporado en el aspecto de su cerebro del niño, y el niño va a replicar estos eventos a lo largo de su ciclo vincular. Puede estar toda la vida así. Entonces, por eso es tan importante prevenir y además sostener a una mamá en esas condiciones de una forma adecuada. Claro, y es donde entra no solamente el tema de aplicar neuroestimulación como tal, que es un muy buen acompañante, pero lo importante también es tener una buena terapia, un buen equipo que te esté acompañando, que también le expliquen a la familia cómo funciona esta situación, de que no es algo que yo decida tener depresión o depresión postparto, y que no es que yo decida dejar a mi bebé de lado, sino que es una sensación que es tu yo maternal con tu yo que estoy en un estado personal con depresión, que chocan, una tira para un lado, una tira para el otro, y no sabes para dónde ir, y se genera toda esta sintomatología, esta sensación que yo no me puedo imaginar. No, en el mejor de los casos tendríamos esa confrontación, pero realmente emocionalmente, en términos del bebé,
esa disponibilidad de la mamá, por decirlo así en un lenguaje más, no va a estar presente. La mamá va a estar sintiéndose mal, va a estar desanimada, va a estar llorando, va a estar como descompensación emocional y muchas veces, vuelvo a repetir, esto es algo hereditario a veces tiene que ver con traumas de la vida infantil, a veces tiene que ver con que mi ambiente en este momento me estoy separando o me pilla mal parada porque ya venía con depresión. Si bien entiendo, igual tú puedes hacer estimulación con embarazo, creo que también se puede. Entonces, realmente dijéramos, si uno ya tiene depresión, ya viene con... me recuerdo haber tratado a una paciente que ella estaba gestando su bebé y su papá estaba enfermo y estaba a punto de fallecer en medio del proceso de la gestación. Entonces, en la psicoterapia convencional nosotros acompañamos, pero acá además reforzaríamos una posibilidad de que esto no pasara a ser algo más complejo, ¿no? Y que de verdad sí tiene efectos en el largo plazo. Y que permitiría también que cuando estamos en una situación de estrés, los hombres no, las mujeres están en una situación de estrés cuando están embarazadas, también eso se traspasa cierto sufrimiento fetal también, que después se extiende cuando hablamos de depresión postparto. Entonces, donde encontramos que es una noble alternativa a la neuroestimulación para poder ser el tratamiento más inocuo en términos fisiológicos, pero con la mejor respuesta a nivel visible también. Sí, claro. La sensación normal de los pacientes que dicen es como duermo mejor, me siento mejor, despierto con más energía, la relación social es mucho mejor, mucho más sencilla, el pensamiento es mucho más rápido, la capacidad de desarrollar ideas y de resolver es mucho más concreto. Entonces, la verdad, la amplitud de aplicación es muy grande y por eso estamos tratando de hacerlo lo más visible posible, de que la gente diga existe una alternativa. Sí, los fármacos tienen muy buena respuesta, pero esto también me permite potenciarlos o tener una mejor calidad de vida en conjunto con o sin fármacos. Sí, o sea, siempre se ha pensado que es una desventaja, como entre comillas, por decirlo así, venir los 5 días de la semana, porque la persona va a tener que venir los 5 días de la semana. Es importante mencionar. Pero en realidad, si estás tan mal, creo que no hay ninguna desventaja venir 5 días a la semana durante un mes y medio, sabiendo que no vas a estar peor. No, por decirlo así, porque puede ser que tengas que adaptarte un mes y medio a este tratamiento que es semanal. Sin embargo, eso, 1 año y medio de medicamentos, depresión, o sea, como que en realidad el costo alternativo de quedarse en casa viviendo en este sentido de crisis y dolor y de culpa, creo que vale la pena de hacer que esta desventaja se convierta en algo ventajoso. Se compensa en cierta forma. Es muy importante. Y también pensar que en términos reales lo que estamos haciendo es asegurar el desarrollo infantil sano del niño. Y nosotros tenemos ese tema biológico del apego, que es algo genético, no es algo psicológico, y el niño va a constituir en esos 18 meses más o menos esta relación de que ser mirado, ser tocado, ser sentido, ser acunado, ser cuidado. Entonces ese vacío de verdad puede ser muy traumático. Marian, para no extendernos mucho tampoco, queremos vamos a hacer varios de estos tipos de videos. La idea es dar a conocer muchos de los protocolos, porque la verdad es muy amplio el rango de estimulación que podemos realizar, no solo en el área de salud mental, sí en el área neurológica también, pero queríamos partir con algo bien poco trabajado, con algo bien tabú, en cierta forma, todavía, lamentablemente todavía. Y en eso mismo te quiero preguntar si me puedes dar una acotación, algún pensamiento de tu experiencia con la neuroestimulación y cómo esto también puede, en este caso, beneficiar a las personas. Pienso que el hecho mismo de permitirse ir hacia la neuroestimulación va a hacer, ¿no?, en términos biológicos sobre todo, que la estructura que sostiene lo psiquiátrico, lo psicológico, lo psiquiátrico, que uno más o menos entiende psicológico, psiquiátrico o emocional, son términos que comparten un espacio común, permitan ser reorganizados, ¿no?, para poder buscar una funcionalidad mejor en el cerebro. Nosotros estamos acostumbrados a pensar que nuestros pensamientos y nuestras emociones
surgen, pero no sabemos de dónde surgen. Ya resulta que los pensamientos y las emociones tienen que ver, aunque todavía la neurociencia no tiene las bases reales complejas, porque es una cosa que estamos investigando el día de hoy, pero sí se podría decir que el cerebro y las neuronas y la conexión neuronal, y dijéramos, es la base de todos los procesos emergentes. Entonces, tanto si nosotros nos acercamos por una cosa preventiva, porque ya vengo con depresión de antes de mi gestación, por muchas razones, como hemos conversado, separaciones, viudez, algún proceso traumático, violencia intrafamiliar, problemas que vivo en un lugar donde no puedo ni dormir, que no tengo seguridad, muchas cosas, qué sé yo, tanto antes como durante o después podemos hacer ese acompañamiento, y eso va a permitir que la persona esté más estable y pueda enfrentar mejor las cosas que le vienen. Claro. Sí, muchas gracias, Mariana. No, encantada. Muchas gracias por vernos también. Reitero que vamos a tratar de hacer esto lo más seguido posible, porque la verdad hay mucho de qué hablar, hay mucho que demostrar, y hay mucho que ustedes pueden aprender también de que los tratamientos más típicos tienen muy buen manejo, se pueden trabajar de muy buena forma, y siempre hay algo que podemos hacer mejor. Sí, y algo que es importante que señalar, que nosotros dijéramos estamos bajo supervisión clínica de un equipo de médicos psiquiatras, y que toda estimulación transcraneal magnética tiene que pasar, o al revés, siempre me puedo tiene que pasar por un pase médico. Por supuesto. Ya, así que eso es sumamente importante. Nadie va a venir a hacerse un tratamiento si no hay un pase médico. Exacto. Que nos indique que la persona está en las condiciones necesarias para que el protocolo de intervención sea adecuado. Exacto. Así que nos estamos viendo en un próximo video.